cosas me gustaría que ocurrieran en mi vida, porque finalmente la carrera va a ser un móvil para una cuestión mucho mayor. ¿Qué es lo que quiero para mí? Y que esta reflexión me vaya acompañando durante todo el proceso. Yo estudio una carrera que de alguna forma me entrega un set de herramientas que me permiten ir desarrollando habilidades y construyendo y desarrollando competencias, pero donde la hoja o el principal móvil de lo que yo vaya a hacer con mi carrera es lo que yo quiero para mí, en qué me gustaría desenvolver, cuáles son las áreas que a lo mejor o temáticas que más me llamen la atención. Los técnicos, por ejemplo, hay ciertas instituciones que permiten primero el estudio técnico, donde tú sacas en 2 años tu técnico y después tienes la opción de continuar la carrera profesional. Como consejo diría abandonar la idea de que voy a encontrar la carrera perfecta para mí, porque yo creo que no existe la carrera perfecta para uno. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy tenemos como invitada internacional a Carla Reyes. Ella es periodista, es chilena, está a cargo del programa de consejería y orientación al estudiante de una de las universidades más grandes, más importantes del país, la Universidad de Chile, y cuenta también con mucha experiencia en el proceso de admisión. Entonces, ella sabe mucho sobre este tema de cuáles son las motivaciones, quizás, o las preguntas, las dudas con las que llega un estudiante a hacer las primeras preguntas de admisión de la universidad. Bienvenida, Carla, y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este podcast. Hola Ana, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que, bueno, yo súper contenta de poder participar, sobre todo en un tema que lo hemos hablado en otras veces, es tan relevante y qué rico poder como seguir reflexionando respecto a lo que significa la elección de carrera. Claro. Carla me había compartido algún tema de investigación que ella realizó. Entonces vamos a enfocarnos más que todo en ese conocimiento, en esa formación quizás que ella ha desarrollado, más que en su propia carrera en sí. Eh, Carla, cuéntame, de acuerdo a tanto tu experiencia como en la cancha, así en la universidad, conversando con chicos que llegan a consultarte, como quizás también de tu investigación teórica, de tus averiguaciones, ¿cuáles han sido las variables más influyentes que has visto tú en la elección de carrera? Oh, mira, yo te diría, y creo que es importante partir, y de acuerdo a la experiencia y investigación, pero también mucha experiencia de campo, te diría yo, con estudiantes acompañando sus procesos de elección o de cambio de carrera. Yo creo que es importante entenderlo como un fenómeno complejo. Yo partiría desde ahí. Creo que es súper importante para quienes están enfrentando un proceso decisional que ocurre antes de ingresar a la universidad o durante la universidad, porque no se acota, digamos, solo cuando yo escogí mi carrera al salir del colegio. Es importante entender que este fenómeno es un fenómeno complejo porque tiene distintas variables y cada vez se complejiza más. Ya para quienes nos están escuchando y a lo mejor están experimentando o están pasando por esta etapa en que tienen que tomar una decisión, eh, entenderán bien que cuando yo les digo que, claro, que están, por ejemplo, muchas veces las expectativas de la familia, de los profesores, es un proceso donde también influyen mucho las características personales, las habilidades o el autoconcepto que yo tengo de mí mismo, es un proceso que también está marcado por variables económicas, no todos tomamos esta decisión en las mismas condiciones de base y eso es súper importante también de entender. Y también es una elección que se da en un escenario que cada vez es más dinámico e inestable. O sea, tomar la decisión de qué voy a estudiar al salir del colegio es súper distinto hoy día a lo que era hace, no sé, 50 años, por ejemplo. O sea, y sobre todo en este contexto donde hace 2 años tuvimos una pandemia y claramente eso también cambia un poco las profesiones que se van necesitando, cambia el cómo nos vamos vinculando con el entorno, cambia también el escenario se vuelve y el futuro se vuelve mucho más incierto con fenómenos como este. Entonces, también hoy día tomar una decisión es difícil porque hay un escenario que cada vez es más incierto, ¿ya? A eso, si le sumamos también que tomamos la decisión en una etapa del ciclo vital que es súper difícil, o sea,
por lo general cuando tomamos la decisión de qué carrera estudiar, lo hacemos en una etapa, en la adolescencia o en una etapa que hoy día se conoce un poquito más como una etapa de adultez emergente, que es una etapa donde recién estamos definiéndonos identitariamente y de repente como que nos vemos presionados a definir una identidad ocupacional si todavía no tenemos claro, digamos, como quiénes somos, qué es lo que queremos. Entonces, yo te diría que la etapa en la que decidimos no necesariamente es la etapa en la que madurativamente estamos como más disponibles para poder tomar esa decisión y genera una tensión, por supuesto. Y por otro lado, también los tipos de apoyo que definimos o que recibimos para poder tomar esa decisión son súper distintos. En Chile, al menos, por ejemplo, el colegio de donde tú vienes también de alguna forma determina los apoyos que tú tienes para poder tomar esta decisión. Y es súper distinto en los distintos colegios. Entonces, no necesariamente el sistema educativo garantiza una preparación homogénea para todos para que puedan tomar esta decisión. Entonces, creo que es súper importante entenderlo desde ahí y por eso a mí siempre me gusta como plantearlo como un fenómeno complejo porque eso permite también situarlo y entender que no soy solo yo el que se ve complicado o angustiada porque tengo que tomar una decisión que pareciera ser muy importante, sino que hay un contexto que también hace que esta decisión sea pesada. Entonces, me gustaría como plantearlo desde ahí. Claro, has dicho algunas cosas de las que tomé nota. Uno, por ejemplo, el tipo de carreras. Cuando mencionaste hoy día con la pandemia, se volvieron a como despertar alarmas de la importancia de, por ejemplo, profesionales de salud, biología, investigación, etcétera. Pero también hay cosas que van sucediendo en el mundo, como por ejemplo el tema de, no sé, cada vez es más importante la sustentabilidad, ¿cierto? Entonces hay carreras que todavía existen que van por el otro lado, como petróleo, ingeniería de petróleo, quizás, ¿no? Hay carreras que van como bajando en demanda y hay otras que van naciendo. Luego otro punto que dijiste, no todos partimos de la misma base y ahí eso es algo creo que nos caracteriza como sudamericanos, porque tampoco en Perú pasa eso de que obviamente que todos desde el colegio, en el sentido de que en el colegio también puedes recibir información limitante en el sentido de que quizás estás escuchando constantemente que todos van a ir a un tipo de universidad porque es lo que puedes acceder por tus medios económicos, por tu entorno familiar. Y quizás no tienes esos sueños tan grandes y ambiciosos que puedes tener si estás seguro de que tu familia te puede soportar de otro tipo de forma. Y luego mencionaste la edad. ¿A qué edad se elige carrera en Chile y qué tanto impacto tiene esto? Porque en Perú, tú escuchaste los primeros episodios, antes podíamos elegir a los 15. Luego de que lancé el episodio me actualizaron en Perú, me dijeron que ya no pasa eso, que ahora ya es como a los 17 años, de acuerdo a qué edad te permiten ir avanzando, entrando de hecho desde los primeros años del colegio. O sea, ¿a qué edad se elige en Chile y hay alguna edad recomendada? Porque en Europa, por ejemplo, se maneja distinto, ¿no? Incluso dependiendo de cada país, tengo entendido. Sí, mira, yo, bueno, la verdad no sé si existe una edad recomendada, pero claramente a medida que uno tiene más edad y tiene más experiencias también, yo creo que estas definiciones cuestan mucho menos, porque dialogan mucho más también con un proyecto de vida que está mucho más claro. Y eso por lo general ocurre, yo te diría que pasado el periodo de adultez emergente y que ya es después de los 30. Y por eso también hay muchas personas que luego estudian una segunda carrera o como hoy día también la continuidad de estudio a través de un magíster, de un doctorado, de diplomados, también cada vez adquiere más relevancia por lo mismo, porque yo creo que es súper importante ampliar la mirada respecto a lo que significa la carrera. La carrera hoy día, la carrera de pregrado es una carrera, o sea, es una credencial universitaria que es una base, ¿ya? Pero y como tú bien decías, yo creo que a nivel latinoamericano, porque a nivel europeo como que las mallas igual están un poquito más, mejor armadas, son más cortas las carreras, también se entiende que va a haber como
una carrera o uno va a ir armando su carrera dentro de su misma carrera, digamos, como valga la redundancia. En Latinoamérica, claro, es como que uno estudia una carrera y esa carrera como que tiene un peso gigante y casi que tendemos a creer de que nos vamos a definir y vamos a hacer la carrera que estudiamos. Y hoy día yo creo que esa idea cada vez se rompe un poquito más, ya porque como tú bien decías al principio, cada vez las carreras van siendo mucho más transdisciplinares en el fondo. Y hoy día no es como que yo soy ingeniero y no puedo hacer nada más vinculado a la ingeniería. Incluso los fenómenos complejos y los problemas complejos que resuelve un país hoy día requieren de la mirada transdisciplinaria y por tanto los profesionales ya no solo se vinculan con los profesionales de su carrera, sino más bien como hay una nueva corriente que busca que uno como profesional vaya desarrollando más habilidades y la carrera se entiende desde ahí, como desde cómo yo estudio una carrera que de alguna forma me entrega un set de herramientas que me permiten ir desarrollando habilidades y construyendo y desarrollando competencias, pero donde la hoja o el principal móvil de lo que yo vaya a hacer con mi carrera es lo que yo quiero para mí, en qué me gustaría desenvolver, cuáles son las áreas que a lo mejor o temáticas que más me llamen la atención. Entonces, por ejemplo, una temática como la sustentabilidad hoy día, que como tú bien lo decías, es un temazo, o la salud mental, por ejemplo, que también pasó a ser la gran pandemia después del COVID, digamos, y que requirió y que hoy día requiere muchos profesionales del área de la psicología, de la psiquiatría, pero eso es hoy día, quizás en 20 años más, o sea, pero sí, ¿qué te quiero decir con esto? Que los temas hoy día se abordan de forma mucho más transdisciplinar. Entonces, yo me puedo acercar a la salud mental o me puedo acercar a la sustentabilidad, por ejemplo, no necesariamente desde una carrera única. Me puedo acercar desde distintas disciplinas y ahí va a depender también de cuál sea mi interés por el tema, desde cuál haya sido la investigación que pueda desarrollar o el aporte que pueda hacer desde mi disciplina, pero no se limita a una carrera en particular. Entonces yo creo que es súper importante como ampliar la mirada respecto a lo que significa el título profesional y cómo ese título se va a acompañar de otras credenciales universitarias que van a estar más claras a medida que yo también vaya avanzando en mi experiencia y vaya teniendo más años. Porque es cierto que el sistema, y un poco lo veíamos al principio, la edad claramente no nos acompaña. O sea, escoger una carrera a los 17, a los 18 años, no nos permite tener un nivel de maduración y de información de nosotros mismos y del contexto que nos permita tomar una decisión que sea 100% segura. Entonces yo creo que también ahí hay un mito con el que uno toma decisiones y es pensar que yo tomé una decisión y que esa decisión me va a acompañar durante toda la vida, porque tampoco es irreversible. O sea, la carrera que yo escojo, también me puedo arrepentir de haber escogido esa carrera. Eh, y ahí donde, por ejemplo, nosotros acá recomendamos harto siempre el tema de que si el estudiante puede incluso cuando no esté tan seguro, el famoso año sabático, que a veces es años de preparación para poder rendir una mejor prueba, año para pensar también, año incluso para trabajar, cuando la situación económica familiar tampoco es la mejor y requerimos a lo mejor trabajar. A veces tomarse un año no es una mala decisión, pensando en que también siempre está esta presión de que uno sale y tiene que entrar a estudiar una carrera eh, y como que yo creo que es importante entender que uno no es un yogur, o sea, no tiene una fecha de vencimiento, como que si no entraste el primer año, a lo mejor que pasaran 2 años también a lo mejor te permitió tener mucha más madurez, si no estaban las condiciones, a veces entrar sin las condiciones de base, en términos materiales, por ejemplo, va a significar un estrés más, a lo mejor vas a tener que salir de la carrera, entonces creo que es importante como saber súper bien cuáles son las condiciones que yo tengo, porque esas condiciones van a ser súper distintas en cada caso. Entonces, tampoco se puede generalizar. Entonces, si mi compañero entró, por ejemplo, y yo no logré entrar, eso no dice que él va a ser mejor que yo o que él tiene un futuro más próspero que yo. Es un hecho. Él entró este año, yo no entré este año. Y eso es, digamos, Sí, de como hecho en la entender. práctica hay muchos ejemplos sobre eso.
Y también después cuando te toca dar la sustentación de tesis, quién se titula primero, quién se titula después, tampoco es muy determinante para ver lo del éxito profesional o el éxito en la carrera. Y también el éxito es medido de diferentes formas de acuerdo a cada perspectiva de las personas. Cuando mencionaste el tema de información sobre nosotros mismos, es, es como muy fácil ahora, ya después de pasar varios años, decir, oye, es importante como hacer como ese examen como de autoconocimiento, ¿no? De descubrir, de mirar, o sea, yo ahora ya pasaron varios años que salí del colegio y digo, ah, sí, me acuerdo que cuando estaba en el colegio me gustaba esto, reconocía estas aptitudes positivas para esta carrera, ¿no? Pero ¿cómo hay alguna herramienta, no sé si dentro de la psicología o de la misma universidad que brinda, para ayudar a los jóvenes a tener esa información sobre sí mismos a esta edad? ¿Hay alguna explicación psicológica para este problema de elección de carrera? O sea, yo creo que lo primero es entender que la respuesta, y ahí un poco me voy como a las corrientes respecto a cómo se entiende el fenómeno de elección de carrera, pero entender que la respuesta nunca va a estar fuera, siempre va a estar dentro de mí. O sea, como que ¿cuál es la carrera que quiero estudiar o cuál es la carrera que debo estudiar? Es una respuesta que no va a estar fuera y que incluso no va a tener una respuesta única, ¿eh? Como que, y ahí, por ejemplo, cuando uno lo ve desde cómo se ha abordado, desde la psicología vocacional, que dicho sea de paso, es como la disciplina que ha ido a mirar el fenómeno de la elección de carrera, que es un fenómeno igual no tan, no tan antigua, porque recordemos que el ingreso o la masificación del ingreso a la educación superior en Latinoamérica tampoco lleva tanto tiempo, digamos, es como son procesos que llevan cerca de 30 años, 50 años, como que antes las universidades eran bien restrictivas respecto a quienes ingresaban, entonces como fenómeno no es un fenómeno tan antiguo. Y claro, tiene etapas. Entonces, al principio, claro, el tema de la elección de carrera estaba mucho más supeditado a encontrar, digamos, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿cuál es la carrera que me va a permitir insertarme laboralmente? Y uno buscaba y escogía carreras y la asesoría en esa línea era más vinculada a encontrar este match entre mis habilidades y el trabajo, la profesión que responda a esas habilidades y que hoy día todavía opera como enfoque. Por ejemplo, el famoso test de Holland, que se ocupa en muchos establecimientos educacionales, busca un poco eso, ¿ya? Y que hoy día son herramientas también, como herramientas no son malas, pero cuando uno determina su elección solo en base a ese resultado, ahí es donde... al menos yo no soy tan partidaria, creo que te permite, que podría ser una herramienta, por ejemplo, para obtener mayor información de ti, de carreras, pero no necesariamente para definir cuál va a ser tu carrera a escoger, ¿ya? Eh, También por otro lado hay enfoques mucho más contemporáneos que están dados, y ahí hay dos grandes, te diría yo, que son uno, el tema más de el enfoque de la vocación y cómo yo escojo una carrera movilizada como por este motivo de vida y que hoy día yo creo que genera bastante tensión porque de alguna forma empieza a arraigar esta creencia de que yo nací para algo y tengo que encontrar, digamos, como ese llamado para el que fui enviado a este mundo. No, no sé si viste la película Soul, pero es como encontrar mi Ah, chispa, así sí. como para qué soy bueno. Pero que en el fondo ese enfoque sí tiene a la base cuestiones súper interesantes que tiene que ver con, claro, o sea, para qué soy bueno implica un ejercicio de reflexión profunda respecto a mí. Y desde ahí creo que también como enfoque te permite como poder desarrollar o entregar algunas herramientas que permiten llevar la mirada hacia ti, ¿ya? Eh, y el enfoque que al menos con el que yo más dialogo y que por lo general es el enfoque que hoy día se ocupa mucho más es el de la teoría sociocognitiva del desarrollo de carrera y que es un enfoque mucho más actual y que entiende que la decisión está mediada por varios factores, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la autoeficacia y que es súper importante porque y la autoeficacia se relaciona, digamos, con aquellas ideas que yo tengo sobre mí mismo y mis habilidades. O sea, ¿para qué yo creo que soy bueno? ¿Ya? Que no necesariamente dialoga con mis intereses, ¿ya? Y ahí hay un primer punto de tensión en el que muchas veces la decisión
tiende a tensionarse, porque por un lado está mis habilidades, yo soy bueno en matemáticas, por ejemplo, que no es mi caso, digamos, pero por lo general los estudiantes de ingeniería tienden a ser buenos en matemáticas. Y mis intereses a lo mejor son la música, por ejemplo, o el arte. Eh, y ahí no es que exista una decisión única respecto a debo escoger por mis intereses, debo escoger mis habilidades. O sea, yo creo que nadie te podría decir como cuál es el camino correcto. Pero sí es importante tenerlos en consideración para entender que uno puede escoger por intereses o puede escoger por habilidades, ¿ya? Pero esos elementos tienen que ver también con una cuestión mucho más profunda que es tu proyecto de vida y que yo creo que es importante instalar ese concepto como un concepto ancla en la definición de una carrera, como qué es lo que yo quiero para mí, cómo veo mi vida, y cuando yo veo mi proyecto de vida tiene que ver con cuáles son aquellos sueños que yo quiero cumplir, cuáles son aquellas metas, qué me gustaría, el imaginar un futuro de aquí a 10 años, por ejemplo, qué cosas me gustaría que ocurrieran en mi vida, porque finalmente la carrera va a ser un móvil para una cuestión mucho mayor. Entonces, no sé, a mí me interesa el arte, ya, perfecto, pero a lo mejor yo necesito estudiar una carrera que tenga alta empleabilidad y empleabilidad rápida porque quiero sacar a mi familia de la pobreza, por ejemplo. Entonces tengo un gusto y tengo una necesidad. Eh, y cuál sea tu decisión, digamos, insisto, es súper personal, pero si decides estudiar ingeniería porque era una carrera que tenía alta empleabilidad y a lo mejor no es una carrera que a mí me gusta mucho y lo paso mal estudiándola, al menos va a ser un móvil y va a cobrar sentido cuando lo esté pasando mal, digamos. Voy a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso creo que es súper importante. Y claramente, eh, cuando hablamos de autoconocimiento, si tú te fijas, para poder plantearse un proyecto de vida, implica reflexionar, implica mirar el techo harto rato, implica hacerse preguntas como de qué quiero, de cuáles son mis habilidades, y esas son todas preguntas que tengo que responderme yo mismo, y que no necesariamente van a ser respondidas al tiro. O sea, puede ser que yo escoja una carrera y todavía no tenga clara esa respuesta, pero es importante que al menos las tenga conscientes, porque son preguntas que van a ir itinerando en todo mi proceso y que no necesariamente se van a acotar a la decisión de carrera que yo tome hoy día. Claro. Y además, no necesariamente también te interesa una sola cosa o, o sientes que hay un solo camino, por ejemplo, para salir de la pobreza. También pueden haber dos carreras que sean como rentables y que podrías ingresar a ellas en la universidad, ¿no? Entonces, ahí cobra importancia también lo que dijiste al inicio, de que cada vez más es una base, el pregrado, más que una cosa que te defina de por vida. Después puedes ir transitando hacia ese interés al que dejaste de lado al inicio, pero que puede ser una herramienta de como de ganar dinero y de sobrevivir, o sea, no de sobrevivir, sino de vivir con calidad de vida más adelante, ¿no? Se puede. Ahora cada vez hay más como cosas que parecen que no están relacionadas y que se fusionan, ¿no? Por ejemplo, tecnología con arte. Para esto estudiaste ingeniería quizás, pero después te vas por el tema artístico y se fusionan, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna como estudio de las tendencias sobre estos cambios que parecen cambios de carrera, pero en realidad quizás también son pequeños ajustes o mixes de las carreras. ¿Hay alguna tendencia? Porque que yo sepa, mis papás no fueron a la universidad, entonces no tengo referentes de mucha edad, o sea, ni mis abuelos, ni nada, pero lo que escuchaba era que antes uno que estudiaba, no sé, derecho, entraba en una empresa y se quedaba ahí 30, 40 años y no era tan fácil esa flexibilidad que ahora vemos. No sé si existe o si conoces estas tendencias en general. Sí, o sea, yo creo que lo que tú dices es súper cierto, como
hoy día uno habla de trayectorias flexibles y yo creo que ahí hay un cambio de paradigma que es importante como instalar, porque nosotros veníamos de una generación donde efectivamente era un flujo continuo. Yo entraba al colegio, después pasó a ser, entró a la universidad y después entró al mundo del trabajo. Y ese flujo era un flujo lineal. Y así, y con ese peso, digamos, todavía nos enseñan a tomar o nos piden que tomemos una decisión con ese flujo lineal. El escenario, y por eso creo que es importante cuando uno lo analiza como fenómeno, el entender que hay un escenario que es cada vez más inestable y dinámico, también ha cambiado ese flujo. Entonces hoy día hablamos de trayectorias flexibles, y trayectorias flexibles significa cómo yo de alguna forma tomo diferentes rutas para a lo mejor llegar hacia donde quiero llegar. Y a veces ese llegar puede ser, claro, una temática que me interesa y yo me vinculo con esa temática, pero que no necesariamente fue a través de mi carrera de base, sino que también fue a través de una especialización que hice con un posgrado, por ejemplo. Como decías tú, no sé, yo estudiaste ingeniería, pero te gusta mucho el arte y a lo mejor terminas ingeniería y estudias un posgrado en gestión cultural, por ejemplo, y te metes en el mundo del arte desde la gestión, pero te relacionas con algo que te gusta, o viceversa. Hay mucha gente que estudia arte y después estudia un posgrado en gestión para poder también meterse desde la gestión de proyectos. Entonces, creo que esas variables hoy día te permiten entender que, claro, que las hojas de ruta son flexibles, lo mismo con incluso las carreras técnicas. En Chile hoy día todavía sigue esta distinción de yo entro a la universidad o entro a una carrera técnica, y la carrera técnica a veces está como está peor vista que la carrera universitaria porque tiene menor sueldo o salario asociado, digamos. Pero también hoy día hay que darle una vuelta a eso, porque a veces las condiciones de base, y creo que eso es súper importante entenderlo, a veces no te permiten como estudiar de plano una carrera universitaria al tiro. Entonces a veces conviene, que también es parte de una trayectoria flexible, decir, ¿sabéis qué? Voy a estudiar un técnico y voy a sacar el técnico, y que me va a permitir o me va a dar una herramienta, por ejemplo, cuando hay escasez de recursos, para poder trabajar, porque yo necesito trabajar. Entonces, después, mientras estudio o mientras trabajo, puedo sacar la carrera profesional en un vespertino, y luego puedo estudiar un magíster y me voy armando una trayectoria. Pero si te fijas, no fue entrar por este tubo donde entré y salí y mi vida de alguna forma o cumplí todo lo que quería cumplir, sino más bien cómo lo fui armando y cómo lo fui construyendo. Y en eso también hay que entender que los proyectos de vida son flexibles, no son estáticos. Entonces yo puedo entrar con una idea de algo que quiero y en el camino voy descubriendo distintas experiencias que también me hacen cambiar ese punto al que me dirijo. Las prácticas profesionales, por ejemplo, las experiencias que tuve en la universidad. De repente me metí en un tema que no me gustaba, pero era la única plaza, por ejemplo, para ir a hacer una práctica profesional, y lo hice en un tema que no me gustó y me di cuenta que el tema me encantó, y eso cambió un poco mi idea de lo que yo quería hacer con mi carrera. Como que por eso otro concepto, así como yo te decía, el proyecto de vida es importante. Yo creo que entender que es un proyecto flexible y que cada vez hay una hoja de ruta más flexible, también es importante mirarlo desde ahí. Ya no como este flujo, sino más bien como un, un proceso que tiene distintos caminos, y que donde lo importante es que yo tenga claro hacia dónde quiero llegar, porque eso me permite ir adecuando hojas de ruta que sean flexibles con mi condición. Porque, insisto, no todos partimos de la... Y eso, por supuesto, que no es algo en lo que estamos de acuerdo, pero claramente estamos en un escenario en Latinoamérica que tiene un contexto de desigualdad. Entonces eso hace que no todos puedan tomar las mismas decisiones, porque no tienen las mismas condiciones de base, porque no tienen los mismos recursos, porque no tienen los mismos tiempos, porque a lo mejor, no sé, si yo tengo labores de cuidado, por ejemplo, también requiero a lo mejor una carrera, poder sacar una carrera más corta. Entonces hay distintos como elementos que hay que ponderar en el fondo. Claro. Yo no sé si también las universidades, al menos en Chile, lo que tú conozcas, también se han adaptado a esto de flexibilidad en el sentido de que, por ejemplo, un estudiante de ingeniería puede tomar un ramo de artes, por ejemplo, en este momento, como para ir explorando en ese gusto. Sí, o sea,
Y yo creo que ahí, como en todo, hemos ido avanzando, pero hemos ido avanzando de acuerdo a los niveles de cada universidad. Hay universidades que son mucho más rígidas en esto, hay universidades que han avanzado mucho. Entonces, hoy día efectivamente la exploración vocacional o disciplinar en otras carreras existe, y existe como en distintas opciones. Por ejemplo, tomo un ramo de servicio, o muchas veces las mallas te piden que tú tengas que tomar ciertos electivos que no son ramos propios de tu carrera, sino que las universidades te ofrecen electivos, y dentro de esos electivos tú también podrías ir a tomar un ramo a otra carrera y pasarlo como electivo, pero también ahí el tema es que el ramo no tenga un prerequisito o que justo esté en un horario disponible que no te choque con otro ramo de tu carrera, como que tiene esas complejidades. Versus hay sistemas que también lo tienen mucho mejor resuelto, donde tú ingresas como a un college y puedes tomar distintos ramos y tú vas armando un poco como tu carrera, digamos, tu malla, y te permite como pasar por ramos de distintas disciplinas, sobre todo cuando quieres explorar vocacionalmente. Eh, en el caso de los técnicos, por ejemplo, hay ciertas instituciones que permiten primero el estudio técnico, donde tú sacas en 2 años tu técnico y después tienes la opción de continuar la carrera profesional. Y eso también facilita harto, sobre todo para las personas que a lo mejor entraron con la meta de 2 años, que es lo que podían controlar, y en el intertanto se dan cuenta que efectivamente pueden continuar con la carrera profesional, pero no tuvieron que tomar esta decisión de los 5 o 6 años de entrada, porque eso era mucho más difícil para ellos y a veces es una barrera de entrada, entonces esa barrera de entrada sale. Entonces creo que Claro. sí, los sistemas se han ido flexibilizando, sobre todo con las carreras advanced también, que hoy día en Chile al menos es como, tú tienes la opción de poder, con tu título profesional, por ejemplo, si ya tienes una carrera 1, de poder ingresar a una carrera 2 con una duración mucho más corta en semestre y que no te exige la prueba de ingreso. Ahora, sí te exige pagar, y te exige ya, ahí sí hay un tema económico que está de por medio como una barrera, pero hay un entendimiento, digamos, de que no solo es que yo doy la prueba, ingreso, salgo de cuarto de medio, doy una prueba e ingreso, como a la universidad. Claro. Ahí, en alguna conversación anterior salió este tema de que de repente tomando un ramo opcional, descubrí que me encantaba eso que no conocía porque no estaba dentro de mi malla. Y es un consejo saludable, creo yo, de decir a los chicos, vayan probando con ramos, quizás con prácticas, vayan testeando esas áreas que les gustan y que quizás están en el borde o un poco fuera de lo que está dentro de su propia carrera. Y por otro lado, el punto técnico, no sé cómo va la tendencia en Sudamérica, pero en Europa cada vez hay más demanda de personas con formación técnica y de repente también se vuelque en la realidad sudamericana, ¿no? Porque, como tú dices, no se ve muy bien porque no tiene mucho competencia salarial respecto de un profesional, pero también si hay más demanda, también puede ser una cosa positiva para que se motive. Porque, a ver, sinceramente, todo el mundo quiere ir a la universidad por eso, por el tema salarial. Pero si tú sabes que tu competencia técnica es un aporte real a la empresa o al país en general y te lo remuneran bien, puede ser más atractivo también. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que hay un estigma también sobre las carreras técnico-profesionales, y que, claro, efectivamente la universidad o las carreras universitarias está comprobado que generan movilidad social, pero también es cierto que va a depender mucho la carrera que tú estudies para que a veces sea más rentable que estudies una carrera universitaria versus una carrera técnica. Hay carreras técnicas que cada vez están mucho más posicionadas y que ofrecen mayor rentabilidad, sobre todo las que son del área más de la tecnología, como que no necesariamente tienes que estudiar una ingeniería, de repente como que la carrera técnica también se acota, sobre todo porque en el área de la tecnología es mucho más dinámico lo que va ocurriendo que lo que vas aprendiendo En la universidad. en la universidad. Cambiar una malla es un proceso de años y la tecnología cambia en menos que eso. Entonces, como que a veces las carreras técnicas también te permiten tener esa base y después ir tomando cursos. Entonces, sí, yo coincido contigo en que
creo que ahí hay un estigma, no necesariamente como que ya es tan real de que estudie un técnico voy a tener menos rentabilidad económica que alguien que estudie un título profesional. Y creo que sí es súper importante, por supuesto, el tema de la exploración vocacional. O sea, en la medida en que yo más información tenga respecto a la carrera que me llama la atención, por supuesto que siempre eso es súper recomendable desde hablar con profesionales, con estudiantes también, porque yo creo que es distinto cuando yo converso con el profesional y veo lo que ya está, en qué está materializada su carrera, pero ojo ahí, porque esa materialización va a depender también de sus intereses. Entonces yo muchas veces estudio una carrera como con esta idea de querer ser como esa persona, pero no necesariamente voy a ser esa persona, ya porque esa persona tiene una historia distinta, tiene habilidades, tiene características que lo hacen ser único, digamos, como entonces, a veces uno cae como en esta ilusión de que yo estudié porque me cayó súper bien la Ana Paola y yo quiero ser ingeniera, porque me encanta ella. Y sí, pero no necesariamente eso me asegura que yo voy a ser Ana Paola. Yo voy a ser ingeniero, pero no necesariamente voy a ser Ana Paola. ¿Ya? Entonces, creo que por otro lado, también la visión del estudiante de la carrera te aporta también una visión mucho más cercana respecto a los ramos, porque una cosa es como hacia dónde yo quiero llegar y esa carrera o el profesional que quiero ser, pero tengo que pasar por la universidad y eso significa que voy a tener cálculo, que voy a tener ramos que se me van a hacer pesados. Entonces, también esa visión del estudiante también te aporta porque te permite como un poco materializar lo que va a ser estudiar y si efectivamente siento que quiero pasar por eso, como carreras, por ejemplo, en lo personal, no sé, como derecho, que encuentro que son carreras que tienen una rentabilidad, pero es una carrera en general, derecho es una carrera muy fome de estudiar, digamos, no de ejercer, pero muy fome de estudiar porque es una carrera muy estática, es como leer códigos que, digamos, no se modifican tanto en el tiempo, es mucha memoria, entonces para quienes a lo mejor pasan por carreras como esa, saber que va a ser así, más allá de que lo vas a tener que vivir, pero creo que cuando te anticipas también te permite un poco disminuir esos niveles de expectativas respecto como a lo que yo pensaba que iba a estudiar en una carrera. Eh, y también, aquí volvemos a la flexibilidad, también entender que aunque yo haya pasado, por ejemplo, antes de entrar a una carrera, porque por un lado está el cambio, pero por otro lado está cuando yo escojo por primera vez, yo puedo haber no sé, conocido muy bien la carrera, por haber hablado con profesionales, con estudiantes, puedo tener una familia que también hay mucho aquí de repente de historia familiar que todos estudiaron una carrera y cuando me doy cuenta o cuando entro a la carrera, finalmente la experiencia en la carrera también va a ser determinante en la decisión de continuar o no. Y eso es algo a lo que uno no puede anticiparse. Entonces a veces, sí, hice todo el check, pero igual no me gustó la carrera. Igual no me sentí cómodo en ella, igual no me gustó el grupo de compañeros, por ejemplo. Y eso también es súper válido porque quizá no tiene que ver con la carrera, quizá tiene que ver con la institución que escogí y a lo mejor no me gustó, no me sentí cómodo. Y eso tampoco, yo no le quitaría peso a eso, porque finalmente la universidad como experiencia o cuando yo ingreso a estudiar una carrera eh, universitaria o técnica, es una experiencia que yo voy adquiriendo. Entonces esa experiencia es compleja y es completa en términos de las relaciones con las relaciones que formo, los profesores que tengo, el ambiente, si finalmente es un ambiente donde yo me siento cómodo y voy a aprender. Entonces, que a veces mi decisión de salir esté mediada por cuestiones que no necesariamente son propias de la carrera, yo creo que también hay que abrirse a esa posibilidad y no flagelarse por eso. Porque también a lo mejor eso me implica que quizá quiero seguir, me di cuenta que quiero estudiar esa carrera, pero no la quiero estudiar en el lugar donde estoy. Y creo que eso también es súper válido en el cuestionamiento. Voy a traducir. Derecho es una carrera aburrida, porque fome quizás no se entienda Sí. para todos. Y luego el hecho de decir ninguna carrera es igual a otra es cierto, ¿no? Incluso cuando tú dices yo quiero estudiar derecho, estudiar ingeniería porque mi papá, mi abuelo y todo el mundo le hizo, así te hereden la empresa, no va a ser igual, ¿no? Tu forma de llevarla no va a ser igual. Luego el tema de hablar con estudiantes, súper buen punto. De hecho, también considero importante eso para este podcast, ¿no? De hecho, estoy por ahí contactando con personas que están más recientemente, recién egresadas para que también me actualicen, porque como tú misma dices, las universidades también se van adaptando y van cambiando ciertas cosas, ¿no? Y luego otro punto importante, la universidad que elegí, no sé, yo sí tengo un sesgo, corrígeme,
pero también la universidad que elegiste determina por dónde más o menos orientas tu forma de ser profesional. Yo, según mi propia experiencia, siento que hay algunas universidades que son súper de gestión, hay otras universidades que son súper técnicas, entonces no sé si yo estoy mal, Carla, pero es mi punto de vista, no sé qué opinas tú. Sí, yo también creo que cada universidad, bueno, cada universidad tiene un modelo educativo y eso es algo que por supuesto uno a los 18, 17 años no va a mirar el modelo educativo de la universidad, es algo que uno aprende después con los años, digamos, pero hay sellos en la formación que tienen las instituciones que declaran y otras que son parte de la cultura, digamos, y que son aquellas que tú encuentras como en la conversa con este estudiante o con este profesional que salió de ahí, pero por supuesto que hay sellos en cada institución. eh, y ahí yo creo que cuando una de las cosas, así como uno mira las mallas, es importante como mirar el modelo educativo o el perfil o el sello educativo que tiene la institución, porque si hay elementos que de alguna forma te dan luces. O sea, por ejemplo, el tema de, no sé, del valor público, hay instituciones que tienen mucho más marcado eso, que por lo general son instituciones públicas también, pero que tienen el foco. Y hay estudiantes que una de las cosas por las que quieren estudiar es porque quieren hacer una contribución a la sociedad o para ellos es importante. Entonces, por supuesto que si yo quiero aportar en la sociedad, que puede ser un aporte más pequeño, más grande, da lo mismo, pero sí, uno de mis móviles es que me gusta que lo que yo hago aporte, por supuesto que universidades que tienen un sello más social, a lo mejor te vas a encontrar con personas con las que dialogues mucho más desde ahí, versus a lo mejor instituciones que por lo general, como hay instituciones más privadas, que a lo mejor tienen un sello más puesto como en la inserción en el mundo privado o no sé, como en poder que puedas insertarte rápidamente al mercado laboral, que no desarrollan tanta investigación, por ejemplo, y que la investigación también es un tema personal. Yo puedo querer irme por esa línea y que a lo mejor para mí como estudiante no es importante, porque a mí me interesa la rentabilidad y me interesa salir a trabajar, versus a lo mejor hay otros que a mí me interesa aportar o me interesa hacer investigación. Entonces, también esas cosas van marcando un poco la institución en eh, la que uno escoge, pero también entender que el mundo de la educación superior también es un mundo que donde no va a ser como en el colegio, como el colegio era como tenía esto de que o éramos de la misma comuna o habían elementos que eran súper comunes, siempre las instituciones de educación superior van a congregar a personas que son diferentes y esa es su riqueza también. O sea, como que yo puedo encontrar ciertas cosas que son importantes, pero igual tengo que entender que la educación superior me va a implicar relacionarme con personas diferentes, con diferencias de pensamientos, de credos, socioeconómicos. Y eso es lo rico también. Eso es lo que enriquece la formación. Tengo una curiosidad. ¿De qué manera influye el colegio en esta decisión en Chile? Porque en Perú puede ser un poquito diferente. O yo te diría que en Chile influye harto el colegio. Influye harto desde, por un lado, la orientación vocacional que los estudiantes reciben y que es súper dispar dependiendo del colegio del que viene. O sea, es distinto, ahí pasamos desde colegios donde hay un plan de acompañamiento vocacional que parte como desde primero medio, con psicólogos, como que hay un psicopedagogos, hay un equipo que se hace cargo de eso, versus otros colegios donde la labor de orientación recae en un profesor que a lo mejor está jubilando y le entregan como la orientación. Entonces es súper disímil como no hay un perfil de cargo, por ejemplo, como de el orientador tiene que tener estas competencias. Entonces, desde ahí parte como que la diferencia con la que cada estudiante llega es súper distinta. Y sí también influye mucho el tema de como el rol ético del orientador. Yo te diría que a mí al menos desde mi experiencia acompañando estudiantes, hay muchos estudiantes que definen su carrera en base a lo que el orientador les dijo o cómo el orientador amplió perspectiva o cerró. Y cerró, yo me acuerdo cuando eh, nos tocaba ir a visitar colegios para contarles sobre las distintas carreras que tiene la universidad y habían orientadores que de plano no nos dejaban entrar o no citaban a estudiantes que tenían malas notas porque no iban a poder entrar a esta institución
porque la universidad donde yo trabajo es una universidad bien es selectiva, de alguna forma, si bien es pública, pero exige un puntaje para poder ingresar, y es de excelencia académica. Entonces, automáticamente habían ciertos orientadores que los sacaban de ese... Y nosotros igual tratábamos como de... Nuestra charla no era solo sobre las carreras, sino más bien estaba enfocado en hacer pedagogía sobre el sistema o el ingreso a la educación superior. Entonces, era una charla que era para todos, digamos. Entonces, yo te diría que en Chile el peso y la figura del orientador es bastante determinante en términos como de la elección que toma el estudiante, y es un poder que está mal utilizado, porque hay mucho poder respecto a esa influencia, pero está mal utilizado. Hay harta desinformación también en algunos casos, entonces los estudiantes toman decisiones sin contar con toda la información. Y por eso ahí es importante como también ser bastante responsable con ese proceso y entender que si bien el colegio, por supuesto, me va a proveer de cierta información, tratar de ser bien autónomo en esa búsqueda, porque no necesariamente la información que me provee el colegio muchas veces garantiza que sea completa o que sea la información incluso correcta, sin desmerecer, digamos, pero... Claro, complementarla de alguna forma, no tenerla como la verdad absoluta. Puedes investigar y justamente ahora con la tecnología puedes investigar más rápido, más fácil Absolutamente. quizás. Y que también te prepara, porque la universidad también es eso, como ser bastante autónomo en tus propias búsquedas. Entonces yo creo que eso también te prepara un poco. Sí, sí, de hecho la universidad es súper distinta y es un cambio que al inicio choca, ¿no? El salir del colegio en donde te dejaban la tarea, te llamaban a tu papá y había un seguimiento distinto. La universidad eres más independiente y también necesita más proactividad de tu parte. Carla, después de haber estudiado este tema y de toda tu experiencia, ¿tienes algún consejo que pueda ser como transversal, aplicable para todos los estudiantes? Sí, o sea, yo creo que tomando un poco lo que hemos hablado, yo creo que primero, bueno, el tema de empezar a instalar esta reflexión en torno a nuestro proyecto de vida, porque siento que reflexionar desde ahí nos va a permitir tomar no solo esta decisión, digamos, sino que más bien va a acompañar, es como una metodología, creo yo, pensar desde el proyecto de vida, porque nos permite ir desde ahí tomando todas las decisiones que van a venir, porque no solo viene la carrera, después vienen los electivos, viene mi práctica profesional, viene mi salida al mundo laboral, vienen un montón de decisiones. Entonces, creo que es súper importante darse el tiempo de pensar qué es lo que quiero para mí y que esa reflexión me vaya acompañando durante todo el proceso, después de tomar la carrera incluso, como cuáles son mis habilidades, porque esas habilidades también esa idea que tengo sobre mí también va a ir cambiando cuando entre a la universidad o cuando entre a una carrera técnica. Entonces, también, sí, está bien, yo era el mejor en matemática, pero quizá ya no me está yendo tan bien en matemática, pero eso nos da cuenta de que yo haya perdido mi capacidad también. O sea, como, entonces creo que es importante eh, como siempre tratar de volver a ese proyecto de vida, porque es ese ancla que me va a permitir como decir, ya, así, como, ya, pero ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, También yo como consejo diría abandonar la idea de que voy a encontrar la carrera perfecta para mí, porque yo creo que no existe la carrera perfecta para uno. Yo creo que existen carreras donde uno puede adquirir herramientas y desarrollar habilidades que son mucho más concordantes con lo que yo quiero aprender y con lo que quiero desarrollar y con lo que me puede servir para lo que yo, para mi proyecto de vida. Pero no creo que exista la carrera que es para mí, así como entonces yo sí aconsejaría abandonar esa idea. Eh, También abandonar la idea de que la respuesta está fuera de mí, es decir, como esto que hablábamos del orientador, de que hay alguien que me va a decir como cuál es la carrera para mí, un test, el horóscopo, la carta astral. No, como que la respuesta siempre va a estar, y aquí la influencia de los profesores es súper heavy, porque los profesores como que influyen harto en la decisión que toman los jóvenes. Nosotros lo vemos harto acá en la universidad y ellos son, yo te diría que así como la familia es un factor súper importante, los profesores también determinan harto la carrera que los estudiantes escogen. Entonces, yo creo que
por supuesto que es un proceso angustiante y que uno trata como de salir de esa angustia rápida y la forma de salir de esa angustia es como ojalá que alguien me diga qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que estudiar, pero yo creo que hay que abandonar esa idea porque independiente de que lo haga, la elección de carrera viene asociada a una serie de decisiones que voy a tener que ir tomando después. Entonces, como que si no me pego esa reflexión ahora, igual me la voy a tener que pegar después. Entonces, creo que mientras antes la empiece, mejor. Como si antes empiezo a darme este tiempo para mirar el techo y decir como ya, pero ¿qué quiero? Como ¿qué me gusta? Como... Eh, y también un poco, bueno, lo que habíamos conversado al inicio, entender que la carrera de pregrado es una base, pero no define quién soy. O sea, yo no soy mi título profesional porque uno empieza como a definirse desde ahí. No porque yo sea ingeniero, quiero decir que no voy a poder vincularme con el mundo del arte, por ejemplo. Eh, por supuesto que hay que entender que hay carreras que son habilitantes, o sea, si yo quiero ser médico, por ejemplo, médico cirujano, no hay ni un posgrado me va a llevar a operar a alguien, o sea, tengo que estudiar medicina, digamos. Y por eso es importante también entender qué es lo que quiero para la carrera, pero si quiero trabajar en salud pública, por ejemplo, hacer gestión en salud pública o estar vinculada a la política pública en salud, no necesariamente tengo que ser médico. Quizá hay otras carreras que también me pueden llevar con un posgrado. Entonces, como que creo que eso es importante. Es como yo quiero hacer y quiero ser el que mete las manos en la masa. Entonces, por supuesto que la carrera va a ser habilitante, o más bien me gusta la temática, pero si me gusta la temática puedo llegar a través de distintas carreras y también a través de distintos posgrados o doctorados. Eh, y también, por último, bueno, que la carrera, la elección no es irreversible, o sea, tiene una tensión súper heavy esto de qué voy a hacer cuando salga del colegio, qué carrera voy a estudiar y entender que esa elección no es irreversible y que está bien, tiene costos distintos para todas las personas, por supuesto, pero que no es irreversible y si me di cuenta que esa carrera no es para mí, o sea, que puedo cambiar con todos los costos que eso signifique, pero lo puedo cambiar y que puedo cambiar esa decisión independiente de la edad, porque insisto, uno no es un yogur, uno tiene una fecha de vencimiento y a veces en esa misma lógica es importante como darse un tiempo para pensar si es que la decisión no está clara y darse un año, incluso 2 años, sabes que no es tan terrible versus tener que entrar y salir y al final caer en un loop de cambio porque no me di ese tiempo para poder pensar, madurar a lo mejor o incluso resolver las condiciones de base que a lo mejor tenía y que eran necesarias para poder estudiar y hay gente que entra más tarde, pero saca su carrera, se va por un tubo. O sea, sacan la carrera al tiro, ingresa, insertan laboralmente con otra madurez también. Entonces, también sacarle esta presión al tiempo y a la edad, porque si bien es importante, no es determinante en el futuro profesional que cada persona va a tener. Y ahí añadiría no compararse, ¿no? Porque eso es demasiado como más presión, el hecho de decir, los de mi promoción del colegio ya tienen trabajo y yo es algo que pasa muy común. Oye, Carla, muchísimas gracias por todo como tu desprendimiento del conocimiento en este podcast. No sé si quieres decir algo finalmente, ya para cerrar. No, gracias a ti y a todos los que nos están escuchando, como qué bueno que se esté hablando cada vez más de este tema, qué bueno que hayas abierto este espacio también para reflexionar, insisto, sobre este tema. Yo he escuchado harto el podcast y me parece súper interesante como todas las miradas, porque creo que no hay una mirada única ni una respuesta única para abordarlo, sino más bien hay un conversar, hay un entender, hay un reflexionar y entender que, insisto, la vida no se acota en esta decisión, va más allá que eso, es importante mirarlo desde, cuando yo escojo una carrera es un hito dentro de una cuestión mucho más grande que es el mapa de mi vida, entonces creo que es importante también, yo sé que cuesta, pero quitarle esa tensión porque no se nos fue la vida en la decisión que tomamos. ¿Ya? Como creo que eso es importante pensarlo desde ahí. Muchas gracias, Carla. Si bien tu experiencia viene desde Chile, a mí me ha sonado y me ha resonado mucho en mi historia como desde Perú. Y yo creo que compartimos, yo creo que en realidad este tema como miedo, como temor, como expectativa también es compartida creo que por el mundo en general. Así que muchas gracias por tu aprendizaje y por estos minutos que nos has regalado. Gracias, que estén bien.